Tu batalla termina aquí. Tu batalla termina aquí. Dígale al que está al lado, tu batalla termina aquí. Tu batalla termina aquí. Tu batalla termina aquí. Y ahora dígale al del otro lado, tu batalla termina aquí. Y el que está solo, bueno, dígase a sí mismo, tu batalla termina aquí. Muy bien, tu batalla termina aquí. Dice la Biblia en Esther capítulo 4, 14. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Esto es el libro de Esther. Esta es la reina Esther y este es Mardoqueo diciéndole a Esther: Esther, si no te pones pilas, si no te das cuenta que yo te puse en ese lugar con un propósito, tal vez Dios levante a otra persona en lugar tuyo. Unos capítulos antes leemos lo siguiente. Esther 2:5 dice: por esos días en la fortaleza de Susa había un judío llamado Mardoqueo. Este es el tío de Esther, hijo de Jair. Preste atención a esta parte porque es muy importante. Pertenecía a la tribu de Benjamín y era descendiente de Cis y Simeí. Y uno dice, estos nombres están raros, no sé de qué está hablando el pastor. Muy bien, capítulo 3 versículo 1, mira lo que dice. Tiempo después el rey Jerjes ascendió a Amán, hijo de Hamedata, el agageo, lo puso por encima de todos los demás nobles y lo convirtió en el funcionario más poderoso del imperio. Bueno, quiero unir estos tres textos que acabo de leer con un poquito de contexto para que entendamos qué es lo que está pasando. Este tipo, Naamán, es el villano de esta película. Los que han leído el libro de Esther saben que Amán es el villano. Este tipo diseñó un plan para matar a los judíos, para acabarlos, para destruirlos. Y en ese momento Esther, a través de un reinado de belleza, llegó a ser la reina. Y Mardoqueo era el tío de Esther, o primo más bien, pero ella lo veía como un tío porque era una persona mayor, pero era como su consejero. Él hizo como de papá de Esther. Entonces, ¿qué sucede? 400 o 500 años atrás, Saúl era el rey de Israel. Saúl era hijo de Cis. Y Saúl y Cis pertenecían a la tribu de Benjamín. Dios escogió a Saúl como rey y una de las tareas que le dijo es: Saúl, tienes que acabar con los amalecitas. Y entonces lo manda a acabar con los amalecitas, pero Saúl se va y no los acaba, sino que se trae las mejores cosas de allá. Se trajo el oro, las vacas, se trajo las ropas, las artesanías, las joyas, y no los mató, no los acabó. Eso fue la causa por la cual Dios lo cambió por David, por desobediente. Tenía una tarea, ¿cuál era? Acabar con los amalecitas. Muy bien, pasaron muchos años, 500 años más adelante, y resulta que se levantó Amán. ¿Quién era Amán? Amán era un descendiente de los amalecitas que Saúl no mató. Así que tanto Esther como Mardoqueo, que eran descendientes de la tribu de Benjamín, que era la tribu de Saúl, ahora les tocaba lidiar con un problemita que no resolvió Saúl hace 500 años. Y a ellos les tocó enfrentarlo. ¿Qué es lo que yo quiero decirte hoy? Y este es el primer punto que quiero darte hoy. Hay algunas batallas que tú no las comenzaste, pero que tú las vas a terminar en el nombre de Jesús. Hay algunas batallas que las comenzaron tus padres o tus abuelos, o que ellos no las pelearon y no fueron e hicieron lo que Dios les ordenaba que acabara con esas batallas, y tú las recibiste. Y tú tienes que batallarlas, como Esther y Mardoqueo. Y Dios te está diciendo: tal vez tú naciste para un tiempo como este, para terminar las batallas que alguien en tu genealogía no terminó. Muchos hoy están enfrentando batallas que no comenzaron
con ustedes. Algunos están enfrentando obesidad, por ejemplo. Algunos están enfrentando problemas emocionales que comenzaron hace 2 o 3 generaciones atrás. Algunos están batallando con problemas mentales que iniciaron en la abuela. Algunos están batallando con enfermedades que se han transmitido de generación en generación, que no comenzaron contigo. Algunos han recibido esa herencia espiritual. Saúl no terminó el trabajo, porque lo que no se transforma en una generación se transfiere a la otra. Yo sé que muchos están aquí inconformes con eso, pero es que no es culpa mía, pastor. Me tocó, es lo que recibí. Hay gente que va a luchar con la diabetes porque viene la diabetes de la generación anterior. Y están aquí diciendo, pero ¿qué culpa tengo de que mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi bisabuelo no hubiera luchado contra eso? Porque lo que no se transforma en una generación se transfiere a la siguiente. Si nosotros no nos ponemos pilas, vamos a estar transfiriendo a la siguiente generación cosas que nosotros debemos hacernos cargo de ellas mientras estamos vivos. Proverbios 3:33 dice: la maldición de Jehová está en la casa del impío. Tremendo, está en la casa del impío. Cuando la Biblia habla de casa, no habla de las 4 paredes, del techo y de las columnas. Habla de la familia. Tú tienes muchas cosas que has recibido de tu familia, de tus abuelos, de tus papás, de tus tatarabuelos. Porque la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Y eso es bueno, porque así como se transfieren las cosas malas, también se transfieren las cosas buenas. ¿Recuerdan a Timoteo? Pablo dice: Timoteo, que tu mamá y tu abuela Loida te enseñaron las cosas de Dios. Y ahora Timoteo tenía temor de Dios, porque eso también se transfiere. Pero tristemente también hay cosas espirituales no sanas, no buenas, que se transfieren porque nuestros papás no trabajaron en eso. Nuestros abuelos no trabajaron en eso. Tal vez no recibieron esta enseñanza, tal vez no conocieron de Dios, o tal vez esta lucha les ganó. Entonces, ¿qué pasó? La transfirieron a nosotros. Algunos piensan que los patrones generacionales no existen, pero no es sino que vaya al doctor y lo primero que hace el doctor es preguntarte: ¿qué tuvo tu abuelo? ¿Cierto que sí? ¿Y ustedes han tenido hipertensión en la casa? ¿Y han tenido problemas de corazón el papá? Y uno dice: sí, el abuelo tomaba pastillas para el corazón y la abuela no sé qué. ¿Por qué los médicos sí saben eso y nosotros como hijos de Dios no caemos en cuenta que muchas cosas se transfieren? Se transfieren a nosotros. Esther fue creada para un tiempo como eso, para terminar lo que Saúl no terminó. ¿Cuántos están aquí para terminar lo que sus padres no terminaron? Lo que sus abuelos no pudieron terminar, tú lo vas a terminar en el nombre de Jesús. El cáncer pudo haber comenzado hace 2 o 3 generaciones, pero contigo se muere. ¿Amén o no? La depresión pudo haber comenzado con tu papá o con tu mamá, o corrido por tu línea familiar hace 3 generaciones, pero yo vengo a decirte en esta mañana algo: tú la terminarás. Tú la terminarás. Yo quiero decirte que por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo ya no tienes que vivir con el peso que otras generaciones soltaron sobre ti. Lo que sea que te haya transferido, hoy lo vas a terminar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso esta reunión hoy es muy importante. Y muchos se perdieron de esto. Me duele. Pero Dios quiere sanar y liberar tu vida, porque fuiste creado para un momento como este. Así como Esther, yo creo que tu árbol genealógico cambiará. Ahí era el amén más grande de hoy. No tendrás que ver en tu familia cómo los esposos engañan a sus esposas. Ya no vas a tener que seguir viendo en tu familia cómo los esposos golpean a sus esposas. Ya no vas a tener que ver en tu familia cómo la drogadicción, el alcoholismo, la infidelidad se repite generación tras generación, porque tú lo vas a romper. Tus hijos no van a ver eso. Tus hijas van a estar bien casadas. Tus hijos van a estar bien casados. Sus matrimonios van a durar, no como el de los padres o como el de los abuelos.
Se va a acabar el abandono familiar. No van a seguir creciendo hijos huérfanos o abandonados, porque tú vas a romper con eso. ¿Cuántos van a la guerra conmigo por eso? Y eso es lo que yo quiero hablarles de estas 40 días hacia la libertad. Dios quiere libertarte a ti y libertar tu familia. Por eso te pido, tómame en serio. La historia de Esther es una historia de romper patrones heredados. Quiero preguntarte hoy, ¿qué batalla no comenzaste tú y que estás peleando hoy? Piénsalo por un segundo. Espíritu Santo, trae luz sobre tus hijos en esta mañana. ¿Qué batalla estás peleando tú que tú no comenzaste? ¿Problemas de salud? ¿La economía? ¿Problema de deudas? ¿Problema de soledad, tristeza? ¿Problema en tus relaciones? Temas mentales, temas de ansiedad, de afán, de angustia, de desesperación, problemas de suicidio. Hay suicidio en tu familia. ¿Qué batalla estás peleando tú que tú no comenzaste? ¿Sabes qué? Yo diría que la mayoría de las batallas que tú estás peleando, tú no las comenzaste. También diría que muchas de las bendiciones tampoco tú las comenzaste, pero muchas cosas se han traspasado. Pero hoy mi palabra para ustedes es que tus hijos no van a enfrentar esa batalla que te traspasaron a ti. Amén. Tus hijos no van a enfrentar esa batalla que tú recibiste. Se tiene que levantar una generación que ocupe su vida en sanear el árbol genealógico de su familia. Y yo espero que seas tú, que tú te levantes a decir: mis hijos no recibirán esta pobreza que yo recibí, mis hijos no recibirán esta enfermedad que yo recibí. Y por supuesto tú también vas a ser libre en el nombre de Jesús. Pero se necesita que haya unos cristianos valientes que empiecen a batallar esas batallas por sus hijos, que empiecen a ayunar durante estos 21 días y el resto del año hasta que encuentren libertad, porque el enemigo no puede venir a imponer algo que yo no hice. Muchos dirán: es injusto, pero es que así funciona. El mismo pecado se traspasó desde Eva hasta nosotros. Y no fue culpa mía. Yo siempre le he dicho a mi esposa: cuando yo vaya al cielo, yo voy a ir al stand donde está Adán y Eva y me voy a parar frente a ellos solo a mirarlos un rato y decirles gracias, porque por ellos, por la sangre se traspasó hasta el día de hoy el pecado, ¿cierto? Y eso es injusto, pero ahora hay una nueva sangre, un nuevo ADN que corre en nosotros, que nos hace libres, y un nuevo árbol genealógico, que es un árbol que se enterró en una montaña en Israel hace 2000 años. Un madero. Ese es nuestro nuevo árbol genealógico. ¿Cuántos lo creen? Tu árbol genealógico va a ser limpiado. Tus hijos ya no van a enfrentar esa batalla. Tus nietos ya no conocerán ese dolor. Tus bisnietos no conocerán ese diagnóstico. ¿Qué van a recibir ellos? Un legado espiritual. Van a recibir un llamado, un ministerio. Van a recibir libertad. ¿Cuántos toman eso para sus vidas? Mardoqueo le dice a Esther: fuiste llamado para un tiempo como este. Entonces, eso es lo primero que quería decirles hoy. Algunas batallas tú no las comenzaste, pero tú las vas a terminar. La segunda cosa que quiero decirles hoy es esto: tienes que llevar la batalla al reino espiritual. Ya no sigas quejándote: ¿por qué recibí esta batalla? No, responsabilízate de ella. Yo no quiero que al finalizar este culto, esta reunión hoy, tú te vayas a condenar a tus papás o a tus abuelos por lo que recibiste. Tienes que hacerte responsable de esta batalla tú. Lleva la batalla al reino espiritual. ¿A qué me refiero? Esther se movía en un mundo político, jugadas políticas. Amán hablaba y decía y le hablaba al oído al rey y le decía lo que tenía que hacer, pero todo eran jugadas políticas para su propio beneficio, para sus propios intereses. Y Esther estaba ahí en medio de esas jugadas políticas, pero Esther toma la decisión de no irse a enfrentar ese problema de una manera política. No busca un decreto, no busca ir a hablarle un secreto al rey para hablarle mal de Amán, no mueve sus influencias. No, ella lleva su problema, ese problema que recibió de sus ancestros, lo lleva al mundo espiritual. Leamos, devuélvete un poquitico a Esther
4:16 dice: ve y reúne a todos los judíos, le dice Esther a Mardoqueo, que están en Susa, y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días. Este ayuno es bravo. Este ni siquiera es ayuno de agua, es ayuno seco, ni agua. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Entonces, ¿qué hace Esther? En lugar de hacer una jugada política, un movimiento político, en lugar de ir a la cama del rey y convencerla usando sus poderes seductores, usando su carne, usando sus armas materiales, ella usa armas espirituales. Porque déjame decirte una cosa: si tú y yo nos vamos a pelear con armas carnales, el enemigo es más fuerte que nosotros. Por eso no puedes solucionar tus problemas en tus fuerzas. Es que déjemela, y cuando la vea la mechoneo y le jalo el pelo. Déjeme y verá que yo cojo y como le mando un mensaje y escribo el mensaje más terrible para desacreditarlo en WhatsApp, en Facebook. Eso es obrar en nuestras fuerzas. Necesitamos llevarlo al mundo espiritual. Para vencer a Amán hay que llevarlo al reino espiritual, donde él no tiene habilidad. Él no sabía nada de eso espiritual. Entonces ella levantó un ayuno de 3 días, un ayuno seco, ni agua ni nada. No les recomiendo ese ayuno. Estos días de 21 días de ayuno no los recomiendo, al menos agüita, al menos agüita. Pero ¿qué demostraba eso? Dijo Esther: si tengo que morir, que muera. Y entonces se metió en un ayuno. Estos amalecitas son viejos en el Antiguo Testamento, no solo aparecen ahí. La primera vez que aparecen los amalecitas fue cuando Moisés salió de Egipto con el pueblo de Israel, y el primer enemigo que encontraron fueron los amalecitas. Y ahí, una vez más, Moisés, o por primera vez, le enseñó este secreto a Esther, porque Moisés no los venció en su fuerza, sino en el espíritu. No sé si ustedes se acuerdan. Dice que Moisés le dijo a Josué: vaya a la guerra. Y Josué salió con su ejército a pelear, y Moisés se fue a la montaña. Dice la Biblia que mientras Moisés alzaba las manos, el pueblo prevalecía, y cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo desfallecía. ¿Por qué? Porque los amalecitas, esos problemas generacionales, nuestra lucha debe ser espiritual. Déjame decirte algo: los medicamentos no van a sanar un patrón generacional. La terapia no va a sanar un problema generacional. Yo entiendo y valoro los médicos y respeto su opinión, y cuando sea necesario voy a tomar medicamentos, pero ¿sabes qué? El problema de fondo y de raíz es espiritual, y hay que atacarlo con armas espirituales, no con armas carnales. ¿Qué hace Esther? Lo lleva al mundo, al mundo espiritual. ¿Qué levantan? Ayuno y oración. Ayuno y oración. ¿Cuántos de ustedes han levantado ayuno y oración por la miseria que han recibido, por esa herencia de pobreza? ¿Cuántos de ustedes que la abuela estuvo enfermo, el papá estuvo enfermo, mi mamá estuvo enferma, ahora yo estoy enfermo? ¿Cuánto tiempo de ayuno y oración han dedicado para encontrar libertad en esa área? Mira, un águila cuando atrapa a una serpiente no pelea con ella en la tierra. ¿Han visto los videos? ¿Qué hace un águila con una serpiente? La coge, ¿y a dónde se la lleva? A su terreno. Vuela. Y cuando está en lo más alto, ¿qué hace? Muere la serpiente del totazo. Eso es lo que debemos hacer nosotros: llevar al terreno de lo espiritual, porque ahí somos fuertes. ¿Cómo somos fuertes? La sangre de Jesús, la muerte de Cristo en la cruz por nosotros, sus promesas, su palabra. La victoria de Jesús fue una victoria espiritual, y Él te ha dado a ti las armas espirituales para vencer. No puedes llevar un cuchillo a una pelea de fusiles. Tienes que ir armado con las armas espirituales, porque si sigues peleando una batalla física que tiene raíces espirituales, el enemigo te va a ganar. Tú tienes que analizar: la mayoría de tus batallas son espirituales.
algo en lo espiritual pasó hace mucho tiempo. Se le dio lugar, entró, hubo una puerta abierta, o brujería, o hechicería, o ocultismo, o palabras de maldición, cosas en el pasado, no lo sé, pero hubo una puerta abierta y esa puerta solo se va a cerrar con armas espirituales, como el arrepentimiento, el orar, el ayunar, el interceder, el hacer guerra espiritual. Muchas personas subestiman el tema del ayuno y la oración. Y están diciendo: pastor, eso del ayuno y oración, ay, yo no sé, 21 días, yo no sé eso de ayuno, ay, ¿para qué hacer esos esfuerzos? Dios ya murió por mí, su gracia. Sí, pero el diablo sabe que esa es la mayor amenaza, por eso lo ataca en tu mente hoy. Por eso te está diciendo, eso del ayuno es como para el pastor. El día que no predica el pastor una predicación que me gustó, dice: pastor, como que le faltó ayunito un poquitico de ayuno para meterle más fuerza a esa palabra porque no me entró. Pero no subestimes el ayuno y la oración, porque el diablo entiende lo que hay ahí detrás de eso. El diablo sabe que esa es su mayor amenaza. Por eso la oración va a ser muy atacada, iglesia. Cada vez que tú te pongas a orar, el enemigo va a atacar como sea. Listo, Señor, 2026, año nuevo, ahora sí me voy a meter a ayunar y a orar. Y llegó el primer día y algo se presentó. No, ese día se prepara el sancocho más delicioso en la casa. Ese día empiezan a hacer carne asada. Uy, y eso, esa olla presión allá en la cocina hace justo el día que ayunaste. El día que determinaste sacar un espacio para orar, a ese día todo el mundo llamó. Ahí sí salió trabajo. Ahí sí salió trabajo, ahí sí te llamaron. Cuando decidiste hacer tu devocional de 40 días, no, justo a esa hora, los niños, que el colegio, lo que sea, siempre va a haber algún tipo de distracción, porque el enemigo sabe que ahí está su derrota. No te va a dejar orar, no te va a dejar ayunar. Él te ocupará para que no ores, pondrá excusas para que no ayunes. Por eso, muchas veces nuestra batalla espiritual en la mañana va a ser contra las sábanas. ¿Cuántos quieren ganarle a las sábanas? Entonces pongan el despertador y tomen la decisión de levantarse, porque no puedes luchar contra los patrones generacionales con medicina ni con terapia. Tienes que vencer los patrones generacionales en el reino espiritual a través del ayuno y la oración. ¿Sí o no? Entonces hay un poder que Amán no puede soportar, y es el poder de ayunar, orar y dar. Amán, nuestro enemigo, no puede soportar ese poder. Así que ánimo, iglesia, tenemos que ponernos firmes en la batalla, porque vamos a romper todos esos patrones generacionales que hoy nos tienen esclavizados y que no son el propósito de Dios para nosotros. Esther capítulo 5 versículo 1 dice: al tercer día del ayuno, Esther se puso las vestiduras reales y entró en el patio interior del palacio que daba justo frente a la sala del rey. El rey estaba sentado en su trono real mirando hacia la entrada. Entonces ayunó, oró 3 días, ni agua tomó, ninguna comida, y oré y clamor. Al tercer día, ¿qué hace Esther? Se puso más bonita de lo que era. Que Esther era muy bonita, pero dice que se arregló y se puso vestiduras reales para presentarse delante del rey. Muy bien, tercera cosa que te quiero decir hoy: quítate los trapos de los problemas y vístete con las vestiduras de la promesa de Dios. Esto es un principio tremendo, tremendo, tremendo. Mira, tenemos que hacer guerra espiritual, ayunar y orar, declarar libertad, decirle al enemigo: escrito está. Con cada una de esas declaraciones que tenemos en estas 40 días hacia la libertad, donde tú vas a declararle al enemigo en la cara: escrito está. Y el enemigo te tiene que soltar, te tiene que liberar, porque tú tienes autoridad. Dice la palabra del Señor que para todos los que creen en su nombre echarán fuera demonios. Estas señales seguirán a los que creen, que en mi nombre echarán fuera demonios. Eso dice la Biblia. Muy bien. El demonio se va, pero tú no vas a sentir que se fue. Como es en lo espiritual, muchas veces no lo vemos en lo físico. Puede que la manifestación a esa libertad no se note al principio,
porque tiene que haber otra victoria que tú tienes que ganar. Entonces ya ganaste tu victoria en lo espiritual, ayunaste y oraste, detectaste el patrón generacional que se repite, lo ataste, lo echaste fuera, te arrepentiste de tus pecados, pediste perdón por los pecados de tus padres y le dijiste al Señor: no voy a traspasar esto a mis hijos, se queda ahí, muere conmigo, no vuelve a pasar. Y esa libertad espiritual, iglesia, ya sucedió en el momento en que tú tomaste la determinación de hacerle guerra. Pero muchas veces no se va a manifestar en lo físico hasta que no tengas una victoria en tu mente, porque tu mente necesita ser también transformada. Esther sabía que había ocurrido un cambio después del ayuno. Amán no lo sabía, el rey no lo sabía, pero Esther ya sabía que en lo espiritual ella ya había obtenido su victoria. Pero ¿qué hizo ella? No se quedó ahí, sino que se vistió con la ropa real. Se puso vestiduras limpias y empezó a actuar como si hubiera ganado. Amán no sabía que estaba derrotado. El rey ni siquiera por enterado que había habido una guerra espiritual. Pero Esther sabía que en esos 3 días de ayuno el enemigo había sido derrotado. ¿Qué hizo? Empezó a vivir en victoria y a pensar que lo que había obtenido en lo espiritual pronto se vería en lo natural, aunque todavía no. Aquí hay personas que ya obtuvieron libertad y han orado y han venido a la oración los miércoles a clamar al Señor, a interceder, pero ¿saben qué? Las promesas de Dios, la fe, la realidad del mundo espiritual no los ha convencido. Y están viviendo en una actitud de derrota cuando ya fueron vencedores. Tal vez no veas el cambio o no sientas el cambio, pero pasó. O sea, estoy adelantándome porque estamos iniciando el ayuno de 21 días y hay muchas cosas que cuando termine el ayuno, tú puedes terminar un ayuno de 3 días, 4 días, 5 días y dices: no, pues yo me siento como igual, bajé como media libra. Pero así como que sienta un cambio, es el enemigo en tu mente, iglesia, porque eso ya pasó. Ya pasó y muchas personas no van a ver en lo físico el milagro, la transformación, porque en lo mental su mente sigue atada, aunque ya haya pasado en lo espiritual. Entonces la invitación es quitarte los harapos de esa mentalidad de que nada pasó, de que de nada sirvió. Pues que yo llevo orando años, pastor, y no veo. Tienes que quitarte esos harapos y ponerte, vestirte de las promesas de Dios y decirle al enemigo: escrito está. Por eso estos 40 días es para que te llenes de palabra y argumentos para decirle al enemigo: escrito está. Esto ya pasó, esto ya fue hecho. Si no renuevas tu mente, vas a salir de Egipto, pero Egipto no va a salir de ti. La fe no es negar las circunstancias, es no dejar que tus circunstancias te influencien. Pero tengo el dolor todavía, mis hijos no han cambiado, hablo con ellos y están igual. No importa, en lo espiritual tú ya ganaste esa batalla. Cuando sucede la victoria en el reino espiritual, mi confesión debe cambiar. Esther se presentaba ante el rey después del ayuno con una actitud de vencedora. Amán ya estaba derrotado y ella tenía que creérselo. Mire, el primero que se lo tiene que creer es usted. Oh, pastor, yo como que voy a perder esa batalla. Ahí está la enfermedad que mi mamá tenía y otra vez la estoy recibiendo. Ahí está, mira, y estoy viendo los síntomas en mis hijos. Usted tiene que decir: escrito está. Ya hubo victoria. Escrito está. Me niego a decir que estoy enfermo. No estoy enfermo. Estoy batallando con una enfermedad que es muy diferente. Amén, iglesia. Ay, es que estoy enfermo. Ahí está lo de mi mamá. La herencia es que no le dejan a uno lo bueno. O uno solo hereda lo malo. No, escrito está. Yo no estoy enfermo. Estoy batallando con la enfermedad. Eso cambia el juego. Tu confesión debe cambiar. El enemigo ya sabe que fue derrotado. ¿Qué va a hacer? Va a tratar de hacerte hablar que no. Va a tratar de hacerte decir que no. Tal vez ese trabajo ya fue desatado en lo espiritual, pero el enemigo le va a decir: ay, no, a mí las hojas de vida nunca me ha cuajado ni una. No tengo rosca, no tengo palanca. No, eso no es lo que tienes que decir. Aunque no veas el trabajo, tú dices: escrito está.
Escrito está. Por eso tienes que conocer la palabra para detectar qué es lo que hay, qué es lo que Dios dice acerca de eso. Comienza a aplicar la palabra de Dios en cada área donde hay derrota. Y te doy 40 áreas donde hay derrota, iglesia, para que estas 40 días tú declares la palabra de Dios frente a esa área de derrota. Si es el área económica, mire, ¿en qué área te sientes más derrotado? Empieza a buscar textos bíblicos que hablen sobre eso. Y empiece a decirle al enemigo, no diga, ay, es que somos pobres, la pobreza, eso va con nosotros, mi mamá era pobre, yo soy pobre, mis hijos serán pobres. No, escrito está, y declaras la palabra de Dios hacia la pobreza. Reemplázalos por la palabra de Dios al respecto. Escrito está. Así que quiero animarte que tomes en serio estos 40 días y empieces a tomar las palabras que yo puse en ese manual para que tú tengas armas con que pelear contra el enemigo y le digas, escrito está. Este es el año de tu libertad, iglesia. ¿Cuántos lo creen? Este es el año de tu libertad, pero tienes que batallarlo en lo espiritual y cambiar tu confesión. Y la última cosa, Esther 5:4 dice, y Esther contestó, si al rey le agrada, venga el rey con Amán hoy al banquete que prepararé para el rey. Entonces ayunó 3 días, oró durante ese tiempo, se puso las vestiduras, se puso más bonita de lo que era y se presentó ante el rey. Y lo tremendo es que lo que hace Esther es invitarlo a cenar al rey. Cuarto, aprende a comer en la presencia de tu enemigo. Aprende a comer en la presencia de tu enemigo. Ella invita al rey e invita a Amán y los lleva a una cena. No sé qué tan dispuesto tú estés a comer con alguien que te cae mal. Dice el Salmo 23, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué te quiero decir hoy? ¿O qué nos quiere decir el Señor? Que a veces el angustiador va a estar ahí todavía. Tal vez las citas médicas todavía estén presentes. Las palabras de rebeldía de tus hijos tal vez todavía estén presentes. La cuenta bancaria en rojo tal vez todavía esté presente. Recuerda que ya lo ganaste en lo espiritual. Es cuestión de tiempo para que se vea en lo natural, pero tal vez todavía lo estés viendo, iglesia. Tienes que aprender a comer en paz en presencia de tus enemigos. Tienes que aprender a dormir como un bebé a pesar de que la deuda todavía esté. Tienes que aprender a descansar a pesar de que el dolor todavía esté presente y confiar en Dios y no angustiarte. Algunos dicen, no puedo orar porque la situación todavía está presente, o por causa de la situación es que dejé de buscar a Dios. Dejé de servir en la iglesia porque es que el problema siguió presente y qué vergüenza, qué mal testimonio. Mi vida no es de buen testimonio, entonces dejé de ayunar y dejé de orar porque es que oré y no pasó nada. No, tienes que aprender a comer en presencia de tus enemigos. Te voy a hacer un spoiler. Amán muere. Cuando lees todo el libro, Amán muere. Pero era cuestión de tiempo. Esther tuvo que aprender a comer en presencia de su enemigo. Y tú vas a tener que aprender a comer en presencia de tu enemigo. Es decir, que no pierdas el gozo aunque los síntomas todavía estén. Que no pierdas la esperanza y la fe aunque las circunstancias parezcan que no cambian. Si tú aprendes a comer en la presencia de tu enemigo, vas a ver la derrota de tu enemigo. No dejes que la presencia de Amán te quite el hambre. La alabanza hará que la voz del enemigo sea silenciada. Deleítate en el Señor en presencia de tus enemigos. ¿Cuántos van a deleitarse en el Señor? No van a perder el gozo porque todavía sientan que las cosas no se han solucionado. Mire, Amán no tenía ni idea que su tiempo ya había terminado. Versículo 11 del capítulo 8 dice: el decreto del rey les daba autoridad a los judíos de todas las ciudades para unirse y defender su vida. Se les permitía matar
masacrar y aniquilar a cualquiera de cualquier nacionalidad o provincia que los atacara a ellos o a sus esposos o a sus hijos. También podían apoderarse de los bienes de sus enemigos. ¿Qué significa esto? A ver, ¿qué fue lo que pasó? Amán hizo un decreto y le hizo al rey que lo firmara, de que tal fecha los de esta tierra podían matar a los judíos. Cuando Esther vino e intercedió ante el rey le dio la razón a Esther y mataron a Amán, pero no pudieron derogar el edicto. O sea que se acercaba la fecha para que ese día la gente pudiera matar a los judíos. Entonces, ¿qué hizo el rey? El rey dijo: no puedo derogar ese decreto, porque la ley de Persia me impide que el decreto sea derogado. Entonces voy a inventarme un nuevo decreto. ¿Y ese decreto qué dice? Que ustedes van a tener la capacidad de defenderse, que pueden usar las armas y matar a sus enemigos. Y ese día, cuando se levantaron los enemigos de los judíos, los israelitas estaban armados y se enfrentaron y los mataron y los acabaron a todos. Acá hay otro principio: lo que Dios no haya quitado, lo que Dios no haya quitado, te va a dar el poder para resistirlo. Habrá cosas que de pronto Dios no va a quitar, pero sin embargo Dios te va a dar el poder para atravesarlo. Tal vez vas a tener que pasar una prueba de salud. Tal vez vas a tener que pasar una prueba con tus hijos y tú estás orando para que eso se acabe. Posiblemente se acabe, posiblemente en lo espiritual ganaste esa batalla, pero si no, si vas a tener que atravesar algo, Dios te va a dar las armas y la fuerza para que eso no te acabe y para que salgas al otro lado victorioso. Hay momentos que Dios evita la tormenta, pero hay momentos que vas a tener que cruzar la tormenta. De igual manera, en ambas circunstancias, Dios está ahí contigo y hay victoria al final. Amán muere. Tal vez te toca luchar con lo que recibiste como herencia, pero Dios te da la fuerza para atravesarlo. Tal vez tus abuelos había un problema de lujuria y ahora tú estás batallando con un problema de lujuria. Tú dijiste: Señor, ya no quiero más eso. Y el Señor dice: muy bien, como empezaste a orar ahora en la mitad de la tormenta, Dios, yo te voy a dar la fuerza para que atravieses la tormenta. Porque hay personas que tal vez no alcanzaron a romper esa maldición generacional y les ha tocado vivirla, les ha tocado atravesarla, sentirla en su carne. En este momento la están viviendo. Está diciendo: pastor, pero yo no oré para que esto, porque no sabía de esto, no pude liberarme de eso, ahora estoy teniendo que atravesarlo. El Señor te da fuerzas para atravesarlo. Lo vas a vencer al final, iglesia, y no va a ser traspasado a tus hijos en el nombre de Jesús. No va a ser traspasado a tus hijos, pero si ya estás en la mitad de la batalla, Dios te da fuerzas para atravesarlo. Amén. Y te va a dar victoria al final. Porque si ustedes leen la historia, el Señor le dio victoria. Jueces 3:1 dice: el Señor dejó a ciertas naciones en la tierra para poner a prueba a los israelitas que no habían conocido las guerras de Canaán. Tal vez Dios dejó algunas guerras en tu vida para hacerte más fuerte, para convertirte en una persona más valiente, para que tuvieras más fe, para que aprendieras a confiar en el Señor. Tal vez Dios la dejó, pero Dios te da fuerzas para vencerlas. ¿Qué tal si Dios a veces permite que algunas cosas permanezcan para que tú puedas aprender a pelear? Tienes que aprender a pelear. Tal vez la herencia que vas a dejar a tus hijos es enseñarle cómo pelear y ganar. Y tú eres el primero que va a aprender, porque tal vez en tu genealogía ninguno dio esta batalla. Todos la aceptaron. Vivieron con eso por años. En la casa fue aceptado. Conozco casas de familias donde las mujeres de la casa saben que los hombres de esa casa pueden tener otra y no hay problema. Hablaba con una persona y yo le decía: oye, ven, eso no es normal. Me decía: no, nadie en esa casa peleó por eso. Nadie hizo una batalla espiritual para que todos los hombres de su casa tienen otra. Todos. Entonces nosotros con mi esposa sacudíamos a esa muchacha y le decíamos: oiga, eso no es normal. Eso no es lo normal. Porque tal vez crecieron en ese ambiente y tal vez ya estás con una persona y esta persona ya tiene otra.
El Señor te va a dar fuerzas para atravesar esto y te va a dar victoria. Pero eso no se va a volver a repetir en tus hijos. Si tienes hijos hombres, ellos no van a ser infieles. Si tienes hijas mujeres, ellos no van a vivir la infidelidad más, porque tú te vas a dar la pela por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez somos nosotros los que tenemos que darnos la pela por nuestros hijos para entregarle una genealogía limpia. ¿Estamos en eso o no? Mira, hace unos años mi esposa y yo éramos pastores. Nos mandaron, trabajamos en una misión como pastores en una denominación. Y los jefes nos dijeron: hay una iglesia donde un pastor se va a pensionar y necesitamos que ustedes vayan allá a esa iglesia. Entonces mi esposa y yo fuimos a esa iglesia con mis hijos hace muchos años. Cuando llegamos allá, nos tocó vivir en la casa donde vivía el pastor. Cuando empezamos a vivir ahí, empezamos a ver que habían unas cosas raras, movimientos extraños en la noche. Amanecía la panela mordida. Yo tenía un horno, todavía lo tengo, un horno donde yo fabrico productos de panadería y pastelería. Cuando abro la caja, se habían comido todos los cables, habían roído. Ya saben de qué personajes estoy hablando, de este tamaño. Lo que descubrimos es que el pastor que vivió en esa casa no hizo nada al respecto. Y entonces cuando yo llegué ahí, estábamos en esa casa llena de ratones. Se subían por los cables del internet, se metían a la cocina. A veces tocaba ir a espantarlos de la cama de mis hijos, ellos dormidos y no los veían. Era una cosa horrible. Pero díganme una cosa: ¿qué saco yo si me voy y llamo al pastor? Hola pastor, hermano, ¿usted no me sacó las ratas? ¿De qué hubiera servido eso? De que yo me enoje con el pastor a decirle: pastor, ¿usted por qué no hizo algo al respecto? Mira la herencia que recibí. Entonces de nada sirve, iglesia, yo enojarme o ponerme bravo con mis ancestros, con mis papás, con mis antepasados por esa herencia que recibí. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Hacerme cargo para que mis hijos ya no tengan que lidiar con las ratas. Y allá me tocó ponerme la capa de superhéroe, amarrarme los pantalones, y fue una batalla campal con esas ratas hasta que las sacamos de la casa. Y cuando nos vinimos, le entregamos esa casa al nuevo pastor que llegó limpia. Así que voy a dedicar el resto de mi vida a limpiar mi genealogía, para entregarles a mis hijos lo más limpio. La cuestión es que yo hasta hace poco estoy entendiendo eso, y ellos ya recibieron cosas. Así que ellos tienen que empezar a enfrentar sus batallas. No tienen que enojarse conmigo por haberles entregado esa herencia espiritual. Hijos que están aquí tal vez han recibido herencias espirituales de sus papás: pobreza, enfermedad, mentalidad, en fin, lo que sea. No se enojen con ellos. Tal vez ellos no sabían o apenas se están enterando hoy y van a empezar su batalla. Empieza tu batalla hoy para limpiar tu árbol generacional, para entregarles a tus hijos y a los hijos de tus hijos vía libre para que sean gente de bendición. Tú no eres culpable de lo que recibiste, pero sí eres responsable de lo que transfieres. Entonces hazte responsable ahora que el Señor ha traído esta palabra a tu vida, para limpiar tu árbol generacional y entregar libertad a tus hijos. De eso se trata estos 40 días de ayuno y oración, de encontrar libertad. Las cosas que traspasaron de generación en generación y llegaron hasta mí ya no cruzan. Ya no cruzan. Yo soy libre, y si tengo que batallar una guerra contra la salud, la batallo en el nombre de Jesús. Y si tengo que batallar una guerra contra la economía, la batallo en el nombre de Jesús, pero ya no la traspaso a mis hijos. Y espero que tú tampoco, que te hagas responsable. Para eso está el ayuno y la oración. La unción rompe el yugo. Donde está el Espíritu de Dios hay que libertad.